función determinante de orden n. Y luego aquí definen las distintas funciones determinantes de orden n. Por ejemplo, cuando n es igual a 1, vamos a tomar matrices de orden 1, o sea, la matriz va a tener un único elemento. ¿Y cómo se define aquí la función determinante? Y cómo el determinante de esta matriz va a ser directamente ese mismo elemento. Y bueno, hay que probar que esa es una tarea para ustedes, ¿sí? Es importante que lo vayan haciendo. Por ejemplo, si nosotros queremos calcular el determinante de la matriz esta, de orden 1, va a ser el mismo elemento. Pero hay aquí algo que ustedes tienen que entender. No podemos confundir, ¿sí? Fíjense que es muy parecido a decir el valor absoluto de 3 en este caso. Ustedes tienen que ver qué es lo que están haciendo, calculando el determinante o calculando el valor absoluto de un número, ¿sí? Porque si ustedes quieren calcular el determinante de orden n de la matriz menos 1, va a ser el elemento menos 1. Pero si ustedes quieren calcular el valor absoluto del número real menos 1, es 1. ¿Se dan cuenta que no es lo mismo? Entonces, ustedes tienen que ver, ¿estamos calculando el determinante de la matriz de orden 1 o el valor absoluto de un número real? Bueno, así también podemos definir la función determinante de orden 2, es decir, si nosotros tenemos una matriz de orden 2, así como está escrita, el determinante de esa matriz se define como, se multiplica en cruz, A11 por A22 menos A21 por A12, ¿sí? También queda la demostración, probar que esta función así definida es un determinante, queda para ustedes. Y aquí hay ejemplos. El determinante, perdón, he bajado mucho aquí. Por ejemplo, si queremos calcular el determinante de esta matriz, es 1 por 4, 4 menos 3 por 2, 6. Siempre es menos, ¿sí? Y después el resultado que nos debe multiplicar. Fíjense aquí, 0 por menos 2 es 0. Menos, y aquí hacemos 3 por menos 4, menos 12. Menos de la definición, con el menos que nos da el producto, va a ser más 12. Bien. Una pregunta. Sí. Ustedes fíjense que yo avanzo, entonces ustedes deténganme, ¿sí? Sí, decime, perdón. Cuando queremos hacer la demostración, tenemos que probar los 4 axiomas, ¿no? Claro, hay que probar los 4 axiomas. Yo lo que les digo, ¿sí? Es, a medida que ustedes vayan avanzando, es importante intentar hacer las demostraciones que van quedando pendientes, ¿sí? Para que lo vayamos viendo. Por supuesto que para los parciales uno no les pide ese tipo de cuestiones, pero por ejemplo en un examen final sí se pueden pedir las demostraciones que dicen quedan para el alumno. ¿Está? Entonces es importante que vayan completando en la medida de lo posible las demostraciones que van quedando pendientes. Bien. Ahora bien, fíjense que nosotros hemos visto determinantes de orden 1, determinantes de orden 2, cómo podemos calcular. Y aquí hay una regla que nos permite calcular determinantes de orden 3, que se llama la regla de Sajus. Solo se aplica para matrices de orden 3. ¿Sí? Es una regla que a ustedes les encanta, ¿sí? Y en general, ¿sí? Por ahí, como hay que hacer varias cuentitas, es muy sencilla, pero hay que hacer varias cuentitas, por ahí metemos la pata, nos confundimos en algún número y qué sé yo, ¿sí? Pero les encanta esta regla y después ya vamos a ver más adelante que hay una propiedad que nos permite calcular cualquier determinante de cualquier orden, que al principio parece más complicada esa propiedad, ¿sí? Pero en definitiva es más efectiva a la hora de los cálculos, ¿sí? Pero bueno, la regla esta, lo que les decía, se llama regla de Sajus y permite calcular determinantes de matrices de orden 3. Si nosotros queremos calcular el determinante de esta matriz de orden 3, entonces la regla lo que dice es, hagan todas estas cuentas. Uy, pero no sé si cómo hacemos para acordarnos todas estas cuentas. Fíjense que suma de productos. ¿Cómo hacemos para acordarnos? Y bueno, los pasos son los siguientes. Vamos a escribir así, como en cálculos auxiliares, nuestra matriz. Fíjense que esta, aquí, fila 1, fila 2 y fila 3 de la matriz. A la matriz esa le agregamos las 2 primeras filas.
Las dos primeras filas de la matriz. Fíjense que se vuelve a repetir la primera fila y la segunda fila. ¿Hasta ahí va bien? Y lo que hacemos es hacer la suma de estos productos que están indicados en rojo. Hacemos A11 por A22 por A23 más A22 por A32 por A13 más A31 por A12 por A23. ¿Sí? O sea, hacemos la suma de estos productos. En el paso 3, hacemos la suma de estos productos que están ligados al revés con las flechas verdes. ¿Sí? Hacemos A21 por A12 por A33 más A11 por A32 por A23 más A31 por A22 por A13. ¿Sí? Y luego lo que hacemos es restar los resultados obtenidos. A lo que obtenemos en el paso 2, le restamos lo que hemos obtenido en el paso 3 y eso es el aplicar la regla de Sartre. Vamos a ver un ejemplo concreto. Trabajamos con el determinante de esta matriz. Entonces, colocamos la matriz y le agregamos las dos primeras filas. Todo esto es cálculos auxiliares, ¿sí? Entonces, hacemos primero, ¿sí? El determinante de la matriz. Fíjense que lo que hacemos, esto sería como para ayudarnos, ¿sí? Entonces, el determinante de la matriz de orden 3, ¿sí? Va a ser igual. Y empezamos. 1 por 5 por 9, más 4 por 8 por 3, más 7 por 2 por 6, menos, y vamos a poner en paréntesis toda la suma de productos que están en verde. 4 por 2 por 9, más 1 por 8 por 6, más 7 por 5 por 3. Calculamos todo esto, ¿sí? Menos, y le restamos todo esto, otro producto, y bueno, nos da 0. ¿Sí? Bien. Y empiezan las propiedades de los determinantes. ¿Han podido ver propiedades de los determinantes? ¿Tienen algunas dudas puntuales de las propiedades de los determinantes? Ustedes en las clases de práctica necesitan, no digo las demostraciones, pero sí entender lo que dice cada una de las propiedades, porque van a usan las propiedades para calcular determinantes de ciertas matrices. Chicos, ¿me escuchan? Chicos, ¿están? Sí, profe. ¿Han podido ver matriz determinantes, las propiedades? Más. Sí, profe. Más o menos, han dicho por ahí. Fíjense que la primera propiedad, bueno, las propiedades valen tanto para columnas como para filas. Las demostraciones están hechas para columnas, ¿sí? Pero valen también para filas. La primera propiedad lo que les dice es que si una columna o fila en una columna o fila de una matriz todos los elementos son ceros, entonces el determinante de la matriz es igual a 0. Es decir, si a nosotros nos dan, por ejemplo, esta matriz de orden n, y vamos a suponer que la columna 1 está formada toda por ceros, entonces directamente lo que nosotros vamos a hacer es decir que el determinante de esta matriz es igual a 0. Y bueno, en la demostración lo que hacemos es, bueno, suponemos que la columna 1 es la columna así, formada por todos sus elementos son ceros. Entonces, ustedes fíjense que la podemos escribir como, por ejemplo, 0 por una columna cualquiera. ¿Sí? O sea, 0 por ejemplo, la columna C1 vaya. Y bueno, si queremos calcular nosotros el determinante de la matriz esta, ¿no es cierto? Reemplazamos la columna 1 por 0 por la columna C1 vaya. Y aquí lo que hacemos es aplicar el axioma 2 de determinantes. Fíjense que hay una columna que está multiplicada por un escalar. Sale el escalar. Entonces nos queda 0 por el determinante de esta matriz. ¿Y cuánto va a ser 0 por el determinante qué es? ¿Un escalar o una matriz? El determinante de una matriz, ¿qué nos da por resultado? Un escalar. Un escalar. Entonces, 0 por cualquier escalar va a ser 0 y queda aprobado. ¿Están? Chicos.
Sí, profe. Bien. Ahora dice, el determinante de una matriz no varía si a una columna o fila se le suma un múltiplo escalar de otra columna o de otra fila. Es decir, vamos a suponer, nosotros tenemos la matriz A formada por estas columnas, n columnas, ¿sí? Bueno, y lo que vamos a hacer es construir otra matriz, A', que va a tener las mismas columnas que A, excepto la columna J'. La columna J' de A es CJ. Y aquí la columna J' de A' es CJ, pero le hemos sumado un múltiplo escalar de la columna CK. ¿Está? Entonces, lo que nosotros queremos probar es que si a una columna le sumamos un múltiplo escalar de otra, el determinante de las matrices no varían. Entonces, queremos probar que el determinante de la matriz A coincide con el determinante de A'. Bueno, entonces vamos a calcular el determinante de A'. Calculamos el determinante de A'. Y si observamos la columna J de A', ¿sí? Se escribe como suma de 2. Aplicamos axioma 1, que se lo puede escribir como suma de 2 determinantes. Por un lado, fíjense, va a quedar la columna CJ y por el otro lado va a quedar R por CK. ¿Sí? Bueno, y fíjense aquí. Aquí tenemos el determinante de esta matriz. Pero esta matriz, formada por las columnas C1, C2, CJ, CK, C sub n, es el determinante de la matriz A. O sea, este es el determinante de A. Y aquí, fíjense que hay una columna que está multiplicado por un escalar. Aplicamos axioma 2, sale el escalar y queda el determinante de esta matriz. Pero fíjense aquí, esta matriz tiene dos columnas que son iguales. ¿Cuánto vale el determinante de esta matriz? Por el axioma 3, 0. Entonces va a quedar R por 0, ¿sí? Que directamente, ¿qué nos va a quedar? El determinante de la matriz A. Hemos partido del determinante de A' y llegamos a que es igual al determinante de la matriz A. Probamos la propiedad. Fíjense que ahí en referencia están todos los axiomas que vamos usando. Hay otra propiedad que dice, si A es una matriz de orden n y A' es la matriz que resulta de intercambiar dos columnas o dos filas de la matriz A, entonces el determinante de A' es el opuesto del determinante de A. ¿Sí? Es decir, en símbolos, si A es esta matriz, fíjense, las columnas de A, y A' resulta de intercambiar estas dos columnas en A, CJ y CK. Fíjense que aquí aparece CK y CJ primero. Entonces, lo que nos dice la propiedad es que el determinante de A' va a ser el opuesto del determinante de A. Para la demostración, construimos la matriz B. ¿Sí? ¿Y la matriz B cómo va a estar construida? Bueno, va a tener la columna C1, la columna C2, la columna CJ va a ser CJ más CK y la columna CK en un principio va a ser CJ más CK. ¿Sí? Si ustedes observan, ¿cómo va a ser el determinante de la matriz B? Hay dos columnas que son iguales. Va a ser 0. Va a ser 0. Bien, nosotros ya sabemos que el determinante de esa matriz va a ser 0. Pero bueno, vamos a calcular el determinante de esta matriz aplicando axiomas. Como aquí esta columna se escribe como suma de 2, entonces vamos a tener suma de determinantes. Por un lado va a quedar CJ y el resto de las columnas iguales, y por el otro lado va a quedar CK y el resto de las columnas iguales. Pero ahora de nuevo fíjense en este determinante que nos queda. Hay una columna que se escribe como suma de 2. Entonces vamos a tener este determinante como suma de 2. Por un lado va a tener CJ y por el otro lado va a aparecer CK. Pero a su vez este determinante también se escribe como suma de 2. O sea, estamos aplicando varias veces el axioma 1. Entonces por un lado va a aparecer CJ y por el otro lado va a aparecer CK. Ahora bien, vamos a analizar lo siguiente. Fíjense el primer determinante de los 4 que tenemos. Aquí hay dos columnas que son iguales. ¿Cuánto va a valer este determinante? 0. 0, profe. 0. Muy bien, 0. Por el axioma 3, porque dos columnas son iguales. Aquí,
¿quién es esta matriz que tiene? ¿Cuál es la matriz que tiene las columnas? C1, C2, CJ, CK y CN. Si volvemos un poquito arriba. ¿La matriz determinante, profe? No, no está bien dicho la matriz determinante. La matriz A sería. Claro, es el determinante de la matriz A, ¿sí? Es la matriz A. O sea, esta que está aquí adentro es la matriz A. O sea, sería el determinante de la matriz A. Y esta matriz, fíjense, C1, C2, CK, CJ, CN, es la matriz A', o sea, sería el determinante de A'. Nos queda aquí. Y el último determinante, fíjense que la matriz de esta tiene dos columnas iguales. O sea, el determinante va a ser 0. En definitiva, ¿qué nos queda? El determinante de A más el determinante de A'. Es decir, que el determinante de B es igual a la suma de estos dos determinantes. Pero resulta que el determinante de B es 0. Entonces, el determinante de A más el determinante de A' es igual a 0. ¿Y esto qué significa? Que el determinante de A' es el opuesto del determinante de A, que era lo que queríamos probar. ¿Ah? Chicos. Sí, profe. Bien. Bueno, aquí dice, sea una columna o fila de una matriz, si una columna o fila de una matriz es una combinación lineal de las restantes columnas de A, entonces el determinante de A es igual a 0. Bueno, lo que vamos a hacer es esto. Primero, capaz que no entendamos muy bien qué es una combinación lineal. Bueno, aquí vamos a suponer que una de las columnas de A, en este caso CJ, se va a poder escribir como combinación lineal de todas las otras columnas. Y combinación lineal es esto, suma de productos de escalares por las columnas de A en este caso. Entonces va a quedar un escalar por la columna 1 más otro escalar por la columna 2, así seguimos hasta otro escalar por la columna CJ menos 1. Como estamos escribiendo a la CJ como combinación lineal de las restantes, directamente pasamos a la CJ más 1 y así hasta llegar a un escalar por la columna C sub n. Bueno, entonces nosotros queremos calcular el determinante de esta matriz. Pero resulta que la columna C sub J se escribe como esta combinación lineal. Reemplazamos, en lugar de poner la columna CJ, ponemos toda esta suma. Entonces vamos a aplicar el axioma 1 aquí, porque la columna CJ se escribe como suma de varias. Entonces vamos a ir, en primer lugar vamos a tener A1 por C1 más, y luego el otro determinante, y en la columna CJ va a ir a 2 por C2, y así, ¿no es cierto? Tanto sumando, vamos a tener tantos determinantes como tantos sumando tengamos aquí. ¿Sí? Y luego, si ustedes observan, aquí esta columna está multiplicada por un escalar, entonces vamos a aplicar el axioma 3. Sale el escalar, ¿está? Sacamos escalares en cada uno de los determinantes, y ahora vamos a analizar. Fíjense, este determinante tiene dos columnas iguales, C1, C1. Va a valer 0 por el axioma 3. Este determinante, aquí, en este determinante, hay dos columnas que son iguales, 0. Aquí, estas dos columnas son iguales, el determinante vale 0. Aquí, estas dos columnas son iguales, el determinante vale 0. Y aquí, C sub n son iguales, el determinante vale 0. Entonces nos queda todo igual a 0, que era lo que queríamos probar. ¿Está? Chicos. Sí, profe. Bien. La proposición 8, fíjense, tenemos una matriz de orden n y un escalar r, ¿sí? Bueno, y n un número natural. Entonces dice, el determinante de r por a es igual a r a la n por el determinante de a. ¿Qué diferencia hay en esta propiedad y en el axioma 2 de determinante? Puede ser que se aplique varias veces el axioma por cada serie, en este caso, cada columna. ¿Podría ser así? Claro, exacto. Aquí el escalar multiplica a toda la matriz. Es decir, el escalar multiplica a cada una de las columnas de la matriz. Entonces,
porque suelen confundirse esta propiedad con el axioma. El axioma 2, ¿sí? Nos dice que si una columna está multiplicada por un escalar, el escalar sale, ¿no es cierto? Entonces, aquí lo que vamos a hacer, cada columna está multiplicada por el escalar, entonces a cada columna le vamos a aplicar el axioma 2. Para esta columna sale un escalar. Para esta otra columna sale de nuevo el escalar. Para esta columna sale de nuevo el escalar. Y así, hasta llegar a la última, sale de nuevo el escalar. Entonces vamos a tener n veces el escalar r que se está multiplicando. Por eso aparece r a la n, por el determinante de la matriz A. Bueno, y luego hay determinantes que van sin demostración. Por ejemplo, que el determinante del producto es el producto de los determinantes y que el determinante de la matriz A coincide con el determinante de la matriz transpuesta. Bien. Bueno, yo les decía al principio que el determinante de una matriz, por ejemplo, nos permite decidir si la matriz es o no inversible, que ya vamos a ver ese resultado que es uno de los últimos, ¿sí? Y a través del determinante de una matriz, nosotros también vamos a poder calcular exactamente cuál es la matriz inversible de una matriz inversible, ¿sí? Es decir, vamos a suponer, bueno, yo tengo una matriz A que sé que es inversible. Bueno, pero ¿cómo calculo yo su matriz inversible? A la menos 1, que la hemos llamado. Y bueno, la vamos a poder calcular a través de el determinante de una matriz y a través de la matriz adjunta, que ahora es lo que vamos a definir. Para poder calcular la adjunta de una matriz, ¿sí? Vamos a necesitar la matriz de cofactores. ¿Y qué es la matriz de cofactores? Bueno, dado una matriz cualquiera de orden n, nosotros podemos calcular los cofactores de cada uno de los elementos de la matriz A. Y se calcula a través de esta fórmula, usando esta igualdad. O sea, el cofactor del elemento A y J, que lo vamos a denotar con el elemento A mayúscula y J, es por definición menos 1 elevado a la fila más la columna a la que pertenece el elemento, por el determinante de la matriz que resulta de eliminar la fila, estamos calculando el cofactor del elemento A y J. Entonces, tenemos que calcular el determinante de la matriz que resulta de quitar la fila y la columna a la que pertenece el elemento. ¿Está? Vamos a ver concretamente un ejemplo. Trabajamos con esta matriz que está aquí, ¿sí? Y, por ejemplo, queremos calcular el cofactor del elemento A11, que va a ser A mayúscula 1, 1. Entonces, por definición es menos 1 elevado la fila 1 más la columna a la que pertenece, o sea, 1 más 1, por el determinante que resulta de quitar a la matriz original la fila y la columna a la que pertenece el elemento. Estamos calculando el cofactor de este. Eliminamos fila, eliminamos columna y nos queda esta matriz. 3, 4, 1, 0, 1. ¿Sí? Y bueno, entonces fíjense, aquí nos queda menos 1 elevado al cuadrado va a ser 1. Entonces directamente sería calcular el determinante este. 3 por 1, 3 menos 0 por 4, 0. Entonces nos queda el cofactor del elemento 1, 1 es 3. Y así calculamos los cofactores de cada uno de los elementos. Por ejemplo, el cofactor del elemento 1, 2 de este va a ser menos 1, por definición, elevado a la fila más la columna a la que pertenece. Fila 1, columna 2. Por el determinante que resulta de quitar la fila en donde está el elemento y la columna. Entonces nos queda menos 1, menos 5, 4, 1. Esta matriz. Aquí, fíjense, nos queda menos 1 al cubo es menos 1. Por eso aparece este menos 1 aquí. Por, y ponemos entre paréntesis lo que nos da el determinante. Menos 1 por 1, menos 1. Menos, recuerden cómo calculábamos el determinante de una matriz de orden 2, menos 5 por 4, menos 20. Menos por menos nos va a quedar más 20. Es muy importante hacer todas las cuentitas, ¿sí? Entonces, aquí nos va a quedar 19 con este menos, menos 19. Y así calculan los cofactores de todos los elementos. Una vez que tenemos los cofactores de todos los elementos, podemos escribir la matriz de cofactores, que está más abajo, me estoy adelantando un poco. Y la matriz de cofactores, ¿quién va a ser? Y la matriz
que resulta de sustituir en la matriz A los cofactores de cada uno de los elementos. Pero antes de eso, ustedes fíjense, si volvemos a hacer, si hacemos un repaso, ¿sí? Nosotros hemos visto cómo calcular el determinante de una matriz de orden 1, de orden 2 y de orden 3 a través de la regla de Sajus. Pero, ¿qué pasa si tenemos una matriz de orden mayor a 3? ¿Cómo hacemos para calcular ese determinante? ¿Sí? Bueno, entonces, muy bien. Vamos a usar los cofactores de los elementos. De esta manera, dado una matriz A, nosotros podemos calcular el determinante de esta matriz por medio de los cofactores de los elementos de una fila o de una columna. ¿Y de qué manera? Bueno, si por ejemplo elegimos calcular el determinante de la matriz A través de la fila I, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Primer elemento de la fila I por su cofactor, más el segundo elemento de la fila I por su cofactor, y así hasta llegar al último elemento de la fila I por su cofactor. Análogamente, podemos calcular el determinante de la matriz a través de los elementos, de los cofactores de los elementos de una columna. Por ejemplo, si queremos calcular a través de los cofactores de los elementos de la columna J, hacemos primer elemento de la columna J, A1J, por su cofactor, más segundo elemento de la columna J por su cofactor. Y así hasta llegar al último elemento de la columna J por su cofactor. ¿Qué pasa si uno elige la columna 1 y otro elige la fila 3 de la matriz? ¿Cómo tiene que dar el determinante? Igual. Uno puede obtener, claro, el determinante de la matriz, sea cual sea, la fila o la columna que elijamos, No varía, Tri. no varía, muy bien. Y en la práctica, ¿qué conviene? Y elegir aquella fila o aquella columna que más ceros tenga para que hagamos menos cuentas, ¿sí? Por ejemplo, aquí nosotros podemos calcular el determinante de la matriz a través de la fila 3, porque aquí aparece un 0, por ejemplo. Entonces va a ser el primer elemento de la fila 3 por su cofactor, más el segundo elemento de la fila 3, que es 0, por su cofactor, más el último elemento de la fila 3 por su cofactor. Los cofactores ya están calculados anteriormente, entonces empezamos a reemplazar. Como aquí va a estar 0 por algo, y esto directamente ni lo calculamos. ¿Está? Entonces nos da el determinante de esta matriz, menos 35. De igual forma, por ejemplo, podríamos haber calculado el determinante de esta matriz a través de la columna 2. Aquí también hay un 0. O también podríamos haber calculado a través de la columna 3 o a través de la fila 1, ¿sí? Por ejemplo, si elegimos la columna 2, va a ser el primer elemento, que es 2, por su cofactor, más el tercer elemento, que es 3, por su cofactor, más el